En todos los rincones del mundo se cuentan historias que son capaces de erizarte la piel. Es por esa razón que se dice que cada persona tiene una historia aterradora para contar o algo turbio que le sucedió en algún momento de su vida. En este video tendremos un conjunto de historias que fueron enviadas por los seguidores, por gente de la comunidad, así como otras tantas que circulan en internet. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán vivir en carne propia lo que estás a punto de escuchar. Hola, quiero relatar una historia que me contó una señora conocida de mi familia. Ella venía de una familia muy pobre, que no tenían para comer, y en el pueblo, no recuerdo el nombre, pero fue en Yucatán, conoció a una mujer que le ofreció trabajo a su abuela. Dicha mujer estaba desesperada por buscar un reemplazo de ella en su trabajo, diciendo que ya no quería trabajar donde estaba, pero que tenía que buscar a alguien en su lugar para poder ser libre. Esta señora vio a su abuela y se le acercó ofreciéndole trabajo, en el cual tenía techo y comida y una pequeña compensación, que en ese entonces era mucho dinero. La necesidad la hizo aceptar sin pensarlo, puesto que además tendría un día de descanso y podría llevarle comida a su familia, la suficiente para que no padecieran hambre. Su abuela sintió un alivio y dijo que sí, a pesar de no conocer qué tipo de trabajo era. La señora le dijo que la vería en un parque cercano a una carretera al día siguiente a las 7 de la mañana. La abuela se presentó muy temprano en esa mañana de neblina, y a lo lejos, vio cómo llegó la señora en un caballo con otro señor, en el cual subió sus esperanzas y su poca ropa en un costal. Llegaron al lugar de trabajo, y su sorpresa era que llegaron a una hacienda muy grande, con un jardín muy bonito y algunos trabajadores, pero ellos no hablaban casi nada. La mujer le dijo que su único trabajo era dejarle su comida y ropa al patrón, además de hacer la correspondiente limpieza de ropa y trastes sucios. Le dijo que su pago estaría en su habitación cada cierto día, pero que por ningún motivo o por error podía abrir la puerta del cuarto del patrón. Simplemente tenía que dejar la ropa o comida, tocarle 3 veces la puerta y retirarse. Otra condición era que a las 9 de la noche en punto, todos ya debían estar en sus habitaciones, pues el patrón salía y no quería ver a nadie fuera, o las consecuencias serían muy caras. La abuela cuenta que siempre se escuchaba un rechinido en la pared, ya que el patrón siempre estaba recostado en su hamaca. La abuela empezó con una excelente actitud, pues tenía comida y todo lo que ayudaba a sus necesidades. Pero cuenta que por las noches escuchaba pisadas muy fuertes o cadenas arrastrándose, inclusive llegó a escuchar risas, pero no podía averiguar más, ya que siempre estaban todos encerrados en sus cuartos. Pasó un largo tiempo y como no era algo recurrente, la abuela se familiarizó hasta que una vez platicando con el jardinero, le entró la duda de qué pasaría si alguien conocía al patrón o por qué no podían verlo, y este hombre, con algo de miedo y susurrando, le contestó que el patrón era el diablo, y si se les ocurre verlo a la cara iban a tener una vida llena de maldiciones. La abuela se rió y dijo que no dijera tonterías, que ella no creía en esas cosas, pero se intrigó mucho. Al pasar los días, en una tarde normal, fue a dejar la comida del patrón y le llamó la atención que la puerta estaba semiabierta y se sentía un aire muy frío. Tampoco escuchó aquel rechinido de siempre, así que tocó 3 veces a la puerta y no tuvo respuesta alguna. Se armó de valor y se asomó por la puerta y cuenta que lo que vio la dejó paralizada y con unas ganas inmensas de vomitar. Pues dice que vio a aquel patrón acostado en su hamaca, con los pies colgando, los cuales eran de caballo o de cabra. No recuerda mucho, pero este hombre, por así decirlo, estaba acariciándose una cola larga y algo peluda con unas manos con garras. En ese mismo instante salió corriendo de la hacienda como pudo y al llegar con su familia la acogieron y la consolaron. Cuenta que su abuela no pudo hablar durante muchos años por el shock y el miedo que sintió. Buenas, quiero contar una anécdota algo turbia, que siendo sincero no sé si realmente pasó o fue todo un sueño. Recuerdo que cuando era más chico, precisamente en la madrugada del 2 de noviembre, tuve una visita. Yo estaba acostado en mi cama y de la nada empecé a sentir como una mano cálida que tocaba mi cabeza, así como tipo palmaditas. En eso, volteo para ver qué era, y entre mi vista borrosa y lo oscuro que se veía mi cuarto, vi a alguien al lado de mí. Era un hombre alto, con bigote, y yo todavía le dije hola. Después medio escuché que me dijo lo siguiente: hola, vine a conocerte, me dijeron que tienes un poco de parecido conmigo. Y yo solo lo miré y me volví a quedar dormido. A la mañana, me levanté rápido a buscar en la casa a mi papá, porque creía que había sido él y que quizá me confundí. Pero en mi casa solo estaba mi madre y yo. Le conté lo que había pasado, le describí a la persona que vi, y ella se quedó espantada.
fue a buscar unas fotos y me enseñó una foto de su abuelito, a quien yo nunca conocí, pues nací 5 años después de que él falleció. Cuando la vi, era la misma persona que en la madrugada había visto y hablado con él. Solo nos quedamos mirando y me abrazó mucho. No sé si fue un sueño o si pasó, pero realmente lo sentí y creo que sí pasó en realidad. Buenas tardes, Trastorno Nocturno, soy de Santiago de Chile y mientras veía tus videos recordé una extraña anécdota con mi perrita. Esta se llama Bella y tiene aproximadamente 9 años, es una mezcla de poodle y otra raza que no recuerdo. La cosa es que un día, mientras veía tus videos, estaba sola en la casa como de costumbre y estaba con la puerta de mi pieza abierta. Mi perrita Bella estaba rascándose con la alfombra del pasillo y en eso pensé la tonta idea de acercarme a ella y preguntarle: Bella, ¿puedes hablar, cierto? Yo sé que sí puedes. Me arrepiento ahora, pero en su momento pensé que sería divertido. Mi perrita dejó de revolcarse en el suelo y se sentó mirándome fijamente y no me atreví a darle la espalda o perderla de vista. Ella se me quedó mirando sin moverse ni un centímetro y cerré la puerta con llave. Mi perrita empezó a rasguñar mi puerta como si quisiera entrar. Yo sentí un frío terrible a pesar de que hacía mucho calor. Me senté en mi escritorio y como mi casa no tiene segundo piso, mi ventana da al patio y justo frente a ella estaba mi perrita, mirándome nuevamente. Su mirada no era humana, podía asegurar que no era una mirada normal de perro. Actuaba raro y decidí cerrar la ventana y bajar la cortina. Mi pieza empezó a calentarse pues era totalmente cerrada y al tener la ventana y la puerta cerrada hacía que el calor empezase a aumentar lentamente. Me mareé y en eso oí como mi mamá abría el portón de la casa junto a mi hermana. Apenas vi que la perrita salió corriendo a recibirlas, abrí todo otra vez. Fue raro, pero luego de eso, nada fuera de lo normal ha pasado. Sé que podría estar exagerando, pero en verdad en ese momento sentí una inquietante tensión entre ella y yo. Gracias, y espero poder oír esta anécdota en uno de tus videos, ya que me gustan mucho. En la sierra de Veracruz, casi pegado a Matías Romero, Oaxaca, hay un ranchito que se llama Vicente Guerrero, de donde es originaria mi familia. Mi abuelito, que en paz descanse, contaba un suceso que le pasó cuando era más joven, algo que lo marcó para toda su vida. Cabe recalcar que él era muy incrédulo. Él decía haber visto al jinete sin cabeza. Dice que una noche, mientras estaba cuidando un caballo en un potrero, se recostó por unas matas de plátano y cuando volteó al otro lado, miró que había un caballo negro, que él describía como el más hermoso que había visto. Dicho animal era grande y arriba del mismo estaba un jinete. El jinete era un hombre que traía un traje de charro negro, con unos bordados dorados, pero estaba de espaldas y no le miraba la cabeza. El jinete con un brazo lo invitaba a subirse, y cuando él se acercó, el jinete le extendió el brazo para subirlo. Pero cuando lo tomó de la mano intentando subir, el jinete lo aventó lejos y se dio cuenta de que no tenía cabeza. En ese momento, vio que el caballo tenía los ojos de fuego. Mi abuelo quedó inconsciente y cuando despertó, no podía caminar ni hablar, estaba temblando. Fue entonces que se arrastró hasta llegar a la primera casa del rancho. Duró 15 días con fiebre sin poder hablar ni moverse. Todos pensaban que lo había mordido una víbora, hasta que pudo hablar y contó lo que le pasó. En el rancho recuerdan ese suceso y mi abuelito desde entonces tenía siempre muchas pesadillas. A veces se caía de la cama o despertaba muy agitado, espantado, y decía que soñaba con el mismo suceso, que el jinete lo tomaba del brazo y lo aventaba. Muchas cosas raras pasan ahí, se piensa que tal vez se debe a que dicho lugar se encuentra literalmente entre las montañas. ¿Qué tal Trastorno Nocturno? Soy un seguidor silencioso, pero no me pierdo ninguno de tus videos. Quiero contarte una experiencia que me pasó hace unos años. Era el 1 de noviembre, Día de Muertos, yo era un adolescente y como de costumbre había salido con amigos a pasear por las calles y ya entrada la noche todos decidimos irnos a nuestras casas. Todos vivían cerca menos yo, ya que en ese tiempo tenía que caminar una media hora para llegar hasta mi casa. Las calles ya estaban vacías y oscuras por la hora, y no te miento, yo estaba asustado ya que siempre me habían dicho que por esas fechas suelen ocurrir sucesos extraños. Solo seguí caminando hasta que empecé a escuchar lo que parecía ser un metal arrastrándose detrás de mí. Volteé rápidamente hacia atrás, llevándome un gran susto al ver un ente de aproximadamente 2 metros de altura, completamente negro y sin rostro. Esta criatura se detuvo en seco en cuanto la volteé a ver y sin pensarlo 2 veces comencé a correr como nunca lo había hecho. Yo solo escuchaba cómo esa cosa venía detrás mío arrastrando ese metal que cada vez se escuchaba más fuerte.
Una vez llegando a mi casa, abrí lo más rápido que pude y cerré de inmediato con llave, y al asomarme a la ventana que da hacia la calle, lo volví a ver. No tenía ojos ni rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Después de esto, tuve pesadillas por toda una semana y dolores de cabeza. Jamás volví a salir en estas fechas por el miedo a volver a toparme con esa entidad. Muchas gracias por tu atención y espero que esta turbia anécdota pueda salir en uno de tus videos. Esta historia es muy turbia y puede sonar muy loca, me la contó un señor que conocí y que en paz descanse. Resulta que hace muchos años, yo estaba en la escuela preparatoria y camino a casa de vez en cuando, pasaba a ver a un señor que trabajaba en la calle, que era proveniente de un rancho. Un día, llevaba comida de sobra y le quise compartir. En esa ocasión, estábamos sentados en un parque algo escondido pero transitado a la vez. El señor estaba comiendo y de pronto levantó la mirada, volteó hacia un lugar y gritó: «Te dije que no me buscaras, tengo tiempo todavía». Yo con curiosidad quise ver a quién le hablaba, pero él me tapó los ojos diciendo que el diablo estaba parado frente a nosotros. En ese momento empecé a oler azufre y sentí mucho frío, como si tuviera en mis hombros un gran peso muerto. Cuando toda esta sensación se fue, el señor quitó su mano y por curiosidad le pregunté a quién hablaba. Él me contó que cuando tenía 29 años casi cumplidos, estaba en un rancho que se ganó su bisabuelo por el reparto de parcelas, y él le regaló unas parcelas cerca de un lago, las cuales nadie quería visitar porque decían que ahí espantaban. Él, sin tomarle importancia, lo aceptó y empezó a sembrar, y aprovechando que tenía un pequeño lago por un costado ya no le costaba tanto el carrear agua. Pasaron como 2 años sin ningún suceso, hasta que de pronto encontraba gallinas degolladas, sin el corazón, y con escritos raros y quemaduras. También sus siembras desaparecían en ese mismo lugar y veía unas marcas como de una estrella en los sembradíos. Asimismo le movían las cosas, aunque nadie pudiera entrar o estar ahí. Pero un día, el hombre escuchó unos ruidos y quiso ir a averiguar quién era. Tomó una hoz, una especie de machete que usan en la siembra, con el fin de asustar al malnacido que estuviera haciendo esas travesuras. Pero dice que el asustado fue él, cuando fue al lugar donde le quitaban sus parcelas, y vio una cabra, totalmente oscura, con el tamaño de un caballo. Él vio cómo la cabra cortaba con sus propios dientes sus sembradíos, en la misma forma de estrella invertida que a veces encontraba. Él intentó asustarla aventándole unas piedras, pero la cabra se levantó en 2 patas, y fue cuando supo que estaba frente al mismo diablo. Al momento que la cabra tomaba su posición en 2 patas, su torso se transformaba a la de una persona, dejando caer como un aceite completamente hirviendo, con un olor a azufre y putrefacción que lo hicieron llorar. La cabra, con una voz demasiado grave, dijo: «Yo soy Satanás, y tú estás invadiendo y ocultando algo que es mío, y necesito sacarlo de aquí». Cuando escuchó eso, el hombre dice que se orinó encima y quería correr, pero su cuerpo se bloqueó por el miedo y no podía parpadear ni pensar en una oración. Cuando el señor del inframundo vio que no podía contestar, lo miró con una siniestra sonrisa y sus manos comenzaron a mutar en las de un topo para que pudiera cavar. El hombre frenéticamente lo atacó en el estómago con su herramienta, viendo cómo le colgaban vísceras y demás, como si realmente le hubiera hecho daño. Pero la criatura tomaba sus propias entrañas y se las volvía a tragar. El demonio empezó a caminar hacia el hombre, se le quería acercar y este lo amenazó con un crucifijo de plata. Cuenta que de manera tonta creyó que funcionaría, pero se empezó a reír, le quitó el crucifijo y le tiró unas palabras de maldición, con una voz demoníaca y gutural. Para ese momento ya era el amanecer y cuando el sol empezó a salir, la criatura desapareció de su vista. Al escarbar el lugar donde quitó sus sembradíos, se dio cuenta que había una caja de metal completamente negra. Al momento de abrirla, sintió una sensación de miedo y escalofríos que lo dejó atónito, ya que al mismo tiempo vio pasar su vida entera. Él decidió enterrarla de nuevo. Pasando el tiempo, las personas con las que vivía y convivía murieron. En menos de 5 meses perdió a un total de 15 seres queridos, y desde ahí tuvo muchos problemas. Le quitaron las escrituras de las tierras, le robaron y lo dejaron en la calle a pudrirse. Cuando terminó de contar la historia, el viejo hombre volteó a verme a los ojos y me dijo: «Ahora acabo de ver de nuevo al mismísimo Satanás viniendo por mí». En ese momento me pidió que me alejara lo más pronto posible. Después de eso es curioso porque nunca más lo volví a ver hasta que supe que falleció por envenenamiento. Aunque se dice que las marcas en su cuerpo indicaban otra cosa. Buenas noches, Trastorno Nocturno. Quiero contarte mi historia. Esto le pasó a mi mamá hace aproximadamente una década. Por estas fechas, mi abuelo materno cayó enfermo de tanto que tomaba y tristemente falleció.
Él tenía una panadería, pero después de su fallecimiento, la panadería quedó sola y nadie la ocupaba. Desde que mi abuelo murió, mi mamá empezó a soñar con mi abuelo, y siempre después de esos sueños despertaba vomitando. En una ocasión, mi mamá soñó que estaba jugando cartas con una señora muy viejita, cubierta de negro. La señora revolvía sus cartas y se las daba. Dice mi mamá que la señora le estaba leyendo las cartas y le decía que ella tenía todavía tiempo en este plano terrenal, pero que había una persona que quería llevársela, y esa era mi abuelo. Le dijo que debía tener mucho cuidado con él. Eso es lo que mi mamá me contó, y desde ahí empezó a ir con una curandera y empezó a soñar con mi abuelo. También en las noches se oía que en la panadería estaban haciendo pan y hablando, y en una ocasión yo vi a una persona que pasó por el patio caminando, y puedo jurar que era mi abuelo. Cuando le dije a mi mamá, ya no había nadie. Después, en la noche, mi mamá soñó con mi abuela, pero se le hizo extraño ya que mi abuela llevaba más de 15 años muerta, y en ese sueño le decía que el abuelo se la quería llevar y que tuviera cuidado. A mi madre se le hizo extraño, pues ya se lo habían dicho 2 veces y aún así lo dejó pasar. Hasta que en un sueño, mi abuelo apareció y le dijo a mi mamá que se fuera con él, que ya se les hacía tarde, y mi mamá preguntaba a dónde iban. Mi abuelo solo contestaba que se les hacía tarde. Mi madre le dijo que no se iba a ir, que quería estar con nosotros, pero mi abuelo seguía insistiendo. En el sueño, mi mamá le empezó a gritar que no iba a ir, y de repente ella se despertó y fue directo a vomitar. Después le contó eso a la curandera y le dijo que le llevara una vela a su tumba y que fuera a hablar con él para decirle que la dejara en paz. Cuando hizo eso, de repente dejó de soñar con él, pero el ambiente seguía tenso en mi familia. Sé que suena difícil de creer, pero creo que es más real de lo que uno puede llegar a pensar, pues allá afuera hay mucha gente que le pasan ese tipo de cosas. Esta es mi historia, espero que sea de tu agrado y la puedas publicar. Si la llegas a publicar me gustaría que mi nombre fuera anónimo. Saludos. Hola Trastorno Nocturno, te sigo ya desde hace un tiempo, y cuando vi tu video de leyendas de Latinoamérica, decidí contarte esta historia que le sucedió a mi madre. Se trata de una leyenda urbana de nuestro país, que es Guatemala. Bueno, cuenta mi mamá que una vez, eran como las 12 de la noche, y escuchó unos ruidos afuera de la casa. Cabe decir que nosotros vivimos en un rancho, si se le puede decir así, ya que hay muchos animales como vacas, pollos, cerdos, caballos, hasta animales domésticos como los perros. Entonces, ella cuenta que los ruidos que escuchó eran como de caballos relinchando, como si los caballos estuvieran inquietos. Ella decidió salir a ver qué pasaba, pues se preocupó porque pensó que algo le estaba pasando a los caballos. Además, por la zona en la que vivimos hay mucha gente que se roba a los animales para poder venderlos después. Y dice que cuando ella ya iba por el sitio donde se encuentran las vacas, ya se sentía una vibra rara, pero pensó que no era para tanto. Entonces volteó a ver a las vacas y las notó también muy inquietas. En ese instante, vio pasar una sombra negra de una forma muy rápida, pero decidió seguir su camino hacia el establo de los caballos. Cuando ella alumbró la luz de su teléfono hacia el establo, vio a un ser pequeño, muy oscuro, y con grandes ojos de un color brillante, que tenía como ropa o algo que lo cubría. Ella dice que tenía algo en la cabeza, pero que al ver eso, su única reacción fue correr para la casa. Cuando mi madre entró a la casa, empezó a escuchar unos ruidos arriba en los techos que son de lámina. Cuenta que eran los sonidos como de una persona caminando, y le dio mucho miedo. Mi madre cerró todas las puertas con seguro. Después de unos momentos de un silencio lleno de suspenso, le empezaron a tocar la puerta con una fuerza y una insistencia de querer abrirla. Cabe señalar que la puerta es de madera, y podrían tumbarla con una relativa facilidad. Mi madre, al escuchar eso, tomó la decisión de ponerse a rezar ya que mi familia es católica. Eso fue lo que ella empezó a hacer, y dice que cuando empezó a rezar, eso allá afuera se calmó, pero que aún se sentía una vibra mala. Al otro día, cuando ella se levantó, notó unas huellas muy pequeñas en la pila de cerámica, con lodo, como de unas botas o pies pequeños de un niño. Las otras noches dice mi mamá que esa criatura la venía a buscar y la atormentaba, hasta que ella se cansó y puso mejor una Biblia abierta en cierto capítulo y un crucifijo bendecido. Y con eso por fin se detuvieron los fenómenos. Esa es mi historia, espero que te guste a ti y a tu comunidad. Hemos llegado al final de este video. Quiero agradecer todo el apoyo que le están dando al canal, tanto a los miembros como a todas las personas que se toman el tiempo de dejar su comentario. Eso ayuda mucho al canal y me motiva a seguir creando videos para todos ustedes. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.